Bienvenidos y bienvenidas a la parte 2 del tema de cinética enzimática. En esta clase vamos a revisar cómo se llega del modelo de Michaelis-Menten a la ecuación de Michaelis-Menten, que en el fondo explica de manera matemática cómo las enzimas micaelianas describen, ¿cierto?, su comportamiento en la reacción enzimática, y además vamos a revisar parámetros cinéticos que se desprenden de esta curva de saturación. Como vimos en la clase pasada, el modelo de Michaelis y Menten corresponde a este modelo que está acá, ¿cierto?, que describe en el fondo cómo pasa la reacción enzimática y, ¿cierto?, que a través de la formación de un intermediario que es el complejo enzima-sustrato. Este modelo tiene directa relación con la curva de saturación, ya que describe de qué manera, ¿cierto?, se va formando el complejo enzima-sustrato hasta llegar a una saturación, ¿cierto?, de la enzima que tenemos disponible en el medio. Ahora, también de esta curva de saturación se desprenden dos conceptos o parámetros cinéticos, ¿cierto? El primero es la velocidad máxima, que va a corresponder, ¿cierto?, a cuando tenemos la enzima completamente saturada, o sea, toda la enzima está formando complejo enzima-sustrato, ya lo vamos a ver con más detalle. Y también se desprende el parámetro Km, que es la constante de Michaelis, y este parámetro corresponde a la concentración de sustrato, ¿cierto?, a la cual nosotros vamos a alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Vamos a verlo con más detalle en las diapositivas siguientes. Constante de Michaelis o Km. La Km primero va a depender del sustrato y de las condiciones del medio. Los valores de Km varían ampliamente, pero en general las enzimas van a tener valores de Km que van de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 7 molar, ¿cierto? Son valores de concentración de sustrato. Con respecto al significado de la Km, vamos a observar o vamos a entender, ¿cierto?, la Km de dos maneras. La primera, que ya lo habíamos conversado, corresponde a la concentración de sustrato en la que la mitad de los sitios activos están ocupados. Y esto se desprende de acá, ¿cierto? Porque la velocidad máxima corresponde a la concentración de sustrato, se va a llegar a concentraciones de sustrato donde tenemos la enzima completamente saturada. De esta manera, si alcanzamos la mitad de la velocidad máxima, vamos a tener, ¿cierto?, la mitad de la enzima saturada, por así decirlo, o la expresión correcta que corresponde a la mitad de los sitios activos ocupados. El segundo significado tiene relación con las constantes de las etapas individuales del proceso de catálisis de una reacción enzimática. De hecho, la Km se puede expresar con esta fórmula, que tiene que ver, ¿cierto?, con estas constantes, tanto con la constante de formación, K1, la constante de formación del complejo enzima-sustrato, K-1, la constante de disociación del complejo enzima-sustrato, y también engloba K2, que corresponde a la constante de catálisis con la que se va a formar el producto. En condiciones en las que K2 es bastante más pequeño que K1, ¿cierto?, como lo vemos acá o aquí, ¿cierto?, K2 es bastante más pequeño que K1, nosotros podemos despreciar, ¿cierto?, el valor de K2 y la Km nos va a quedar en esta expresión, ¿cierto?, que va a corresponder a K-1 partido por K1, que corresponde, ¿cierto?, a la constante de disociación del complejo enzima-sustrato dividido por la constante de formación del complejo enzima-sustrato. En estas condiciones, el valor de la Km va a indicar la afinidad de unión del complejo enzima-sustrato. ¿Y por qué es esto? Porque si tengo valores muy altos, ¿cierto?, de la constante de disociación del complejo enzima-sustrato, esto me va a indicar a mí que mi complejo enzima-sustrato se disocia fácilmente. Si yo tengo valores muy altos acá, voy a tener, según esta fórmula, ¿cierto?, valores muy altos de Km. Si tengo valores muy altos de Km, me va a indicar, ¿cierto?, que hay una fácil disociación, porque tengo valores de la constante de disociación bastante altos.
Y si se disocia fácil el complejo enzima-sustrato, yo voy a tener que, o me va a indicar, ¿cierto?, una baja afinidad por el sustrato. Entonces la enzima se va a unir con una baja afinidad al sustrato. ¿Por qué? Porque se une, ¿cierto? Y esto se disocia fácilmente. De esta manera, los valores de Km son inversamente proporcionales a la afinidad con la que la enzima se une al sustrato. Y por eso es que nosotros en este caso, y solo en este caso, podemos hablar o podemos tener una idea de la afinidad de unión, ¿cierto?, del complejo al tener o al conocer los valores de la Km. Déjenme mostrarles un ejemplo de la importancia fisiológica de la Km. Y este tiene que ver con la descomposición del alcohol en el hígado. Bueno, cuando nosotros consumimos alcohol, el etanol, o sea, nos vamos de carrete, ¿cierto? Y consumimos unas bebidas alcohólicas. El alcohol se va a descomponer en el hígado a través de la enzima que se denomina alcohol deshidrogenasa y va a pasar a acetaldehído. Luego, este acetaldehído es descompuesto, ¿cierto?, transformado en acetato a través de la enzima aldehído deshidrogenasa. Este compuesto que está aquí, que es el acetaldehído, es una molécula tóxica y en realidad es el culpable de que nosotros al otro día, si se nos pasa la mano, ¿cierto?, nos sintamos con resaca. Y es culpable de algunos ciertos síntomas de la resaca, como pueden ser el enrojecimiento de la piel y la taquicardia. ¿Qué es lo que pasa? De que de la enzima aldehído deshidrogenasa existen dos isoformas. Una mitocondrial, que tiene una baja Km, por ende tiene una alta afinidad, lo que quiere decir que a concentraciones bajas de sustrato, ¿cierto?, va a conseguir la mitad de la velocidad máxima, que en realidad es la velocidad de una catálisis significativa, ¿ya? O sea, que está ahí trabajando a bajas concentraciones. Y tenemos una isoforma citosólica, ¿ya?, de la aldehído deshidrogenasa que tiene una alta Km. Entonces va a trabajar cuando hayan altas concentraciones de el acetaldehído. En el hígado, cuando se empieza a degradar esto, es en realidad la enzima mitocondrial la que va eliminando todo el acetaldehído. Y por eso es que nosotros cuando tomamos no nos sentimos mal inmediatamente, ¿ya? Entonces ahí se ganó sus porotos la aldehído deshidrogenasa de la mitocondria. ¿Qué es lo que pasa y por qué la importancia fisiológica de esto? Es porque poblaciones de asiáticos, ¿cierto?, sobre todo japoneses, japoneses, coreanos y chinos, tienen una deficiencia hereditaria de la enzima aldehído deshidrogenasa mitocondrial. Es un solo aminoácido que hace inactiva la enzima. Lo que va a pasar es que el acetaldehído se va a empezar a acumular. No se degrada, ¿cierto? No pasa a acetato. Y al no pasar a acetato, se empieza a acumular, ¿cierto?, en las células y pasa a la sangre. Y al pasar a la sangre, genera, ¿cierto?, estos como efectos de la resaca de enrojecimiento y taquicardia, que son básicamente, o se podrían entender básicamente como una resaca instantánea. Entonces, por esta razón, ¿cierto?, es que los asiáticos no toman tanto alcohol, de hecho. Si ustedes, por ejemplo, van a Japón, por ejemplo, o los países asiáticos, se van a dar cuenta que en general ellos no tienen estos alcoholes destilados de alto grado alcohólico, como nosotros tenemos, como el pisco y por ejemplo, el aguardiente. De hecho, los japoneses solo tienen uno de los, vamos a decir, de los alcoholes más comunes es el sake, y si ustedes lo prueban es casi como un jugo de arroz, al menos a mi parecer. Esto es súper personal. Entonces, para el tratamiento de los alcohólicos o de las personas que padecen de alcoholismo, se ocupa una droga que inactiva la versión mitocondrial de la aldehído deshidrogenasa. De esa manera, una persona normal que tiene su aldehído deshidrogenasa funcionando bien, la versión mitocondrial, va a perder, ¿cierto?, la función de esta versión mitocondrial de la enzima. Y así, medio tome un poquito de alcohol, se va a sentir súper mal, va a tener estos síntomas de resaca inmediata. Y de esa manera se previene a que la persona, ¿cierto?, tome alcohol o siga bebiendo. Así que eso, chicos, esto es para que ustedes se den cuenta de que estos parámetros cinéticos, ¿cierto?, son súper importantes en cosas tan básicas y tan importantes en realidad como puede ser el tratamiento del alcoholismo. Velocidad máxima. Nosotros ya, ¿cierto?, conversamos que la velocidad máxima se va a alcanzar cuando la enzima se encuentre completamente saturada, ¿cierto? Son concentraciones de sustrato elevadas, ¿cierto?
a las cuales nosotros vamos a alcanzar la velocidad máxima. Ahora la velocidad máxima está expresada por esta fórmula, ¿cierto? Y si nosotros conocemos la concentración total de nuestra enzima en la solución, podemos conocer la constante catalítica, que es K2, ¿cierto? Que corresponde a esta constante. Y esta constante indica la tasa de recambio de la enzima. ¿Qué es la tasa de recambio o número de recambio de la enzima? Es el número de moléculas de sustrato que van a ser convertidas en producto en una unidad de tiempo determinada, ¿cierto? Cuando la enzima se encuentre saturada con sustrato, ¿ya? Y esto, ¿cierto? Nosotros lo conocemos como K2 o constante catalítica o Kcat. La constante catalítica o Kcat va a fluctuar, ¿cierto? Entre valores de 1 a 10 a la 4 segundos. Conociendo los parámetros anteriormente descritos, nosotros podemos conocer, ¿cierto? Y calcular la eficiencia catalítica. La eficiencia catalítica está determinada, ¿cierto? Por la relación entre la constante catalítica y la Km. ¿Por qué está determinada por estos dos parámetros? Porque la constante catalítica, ¿cierto? Va a indicar el número de recambio, lo que quiere decir de que va a ser la velocidad con la que el sustrato unido a la enzima, ¿cierto? Formando complejo enzima-sustrato, la velocidad, ¿cierto? Con la que este sustrato se va a convertir en producto. Entonces la rapidez con la que pasa esta parte de la reacción. Y también va a estar determinada por la Km, que tiene relación, ¿cierto? Con qué tan afín o con qué tan fácil, ¿cierto? La enzima se una al complejo, se una al sustrato y forme el complejo enzima-sustrato. Por ejemplo, una enzima que tenga una alta eficiencia catalítica va a ser una enzima que tenga una constante catalítica alta, o sea que esta parte de la reacción pase rápido, pero también que tenga una alta afinidad, ¿cierto? Por su sustrato, o sea que la enzima se una al sustrato y forme el complejo, ¿cierto? Y tenga o esta reacción, ¿cierto? Sea desplazada hacia la derecha. Entonces, que tenga una alta afinidad. No me sirve de nada, por ejemplo, tener una enzima que tenga una constante catalítica súper alta si en realidad tengo, por ejemplo, una Km o una afinidad baja y este complejo enzima-sustrato esté siempre deshaciéndose o, ¿cierto? O disociándose yendo hacia esa dirección. De la misma manera, tampoco me sirve una enzima, ¿cierto? Que tenga una Km o una alta afinidad, ¿cierto? Una Km pequeña, una alta afinidad, o sea que es una muy bien sustrato y forme el complejo enzima-sustrato, si en realidad esta enzima luego toma mucho tiempo en formar el producto, ¿cierto? O sea, se demore demasiado. En estos dos ejemplos anteriores, la enzima va a tener una baja eficiencia. Una enzima con alta eficiencia, como yo les decía entonces, va a tener una alta afinidad por el sustrato, o sea, una Km pequeña. Va a unirse, ¿cierto? Y va a tender a formar el complejo enzima-sustrato y esto va a ser estable. Y posteriormente también necesita, ¿cierto? Entonces va a tener una Km pequeña y va a necesitar tener una constante catalítica alta. Si yo divido un número grande aquí, ¿cierto? O sea que esto pase rápidamente. Si yo divido un número grande acá, una constante catalítica alta y una Km pequeña, ¿cierto? Que me va a indicar una afinidad alta, voy a tener en total de esta división, ¿cierto? Una eficiencia alta, ¿cierto? Un número grande por un número pequeño, ¿cierto? Me va a dar un número grande. Ahora, ¿para qué me sirve la eficiencia catalítica? La eficiencia catalítica nos sirve para comparar enzimas. Piensen ustedes que en el futuro los contratan en una empresa y ustedes tienen que montar un proceso biológico, ¿cierto? Que depende de la actividad de enzimas y tienen que escalar esto a nivel industrial. Y dentro de ese proceso biológico tienen una reacción que por ejemplo, pensemos es limitante además, y que tiene la posibilidad de ser realizada por dos enzimas. O sea, estas dos enzimas van a tener el mismo sustrato. Ustedes, calculando la eficiencia catalítica, van a poder, ¿cierto?, seleccionar aquella enzima que sea más eficiente, o sea, que haga la pega un poco más rápido.
Y es por esta razón, ¿cierto?, que la eficiencia catalítica es importante, es un valor importante para ¿cierto?, el estudio y, de la enzimología, ¿cierto?, y el conocimiento de cómo las enzimas van a llevar a cabo las reacciones. Ahora, otra cosa es que si yo tengo, por ejemplo, constantes catalíticas muy altas y que esta constante catalítica sea muchísimo más alta que la constante de disociación del complejo, nosotros podemos despreciar, ¿cierto?, esta constante, y en ese caso la eficiencia catalítica va solo a depender de la constante de formación del complejo enzima-sustrato. O sea, en otras palabras, la eficiencia catalítica va a depender de la rapidez con la que se forme el complejo, con la rapidez con la que se encuentre la enzima con el sustrato. Y claramente esa rapidez o esa velocidad no puede ser más rápida que la velocidad de difusión de las moléculas en el medio. Bueno, resulta que existen enzimas que tienen eficiencias catalíticas del orden de la velocidad de difusión. Y en ese caso, nosotros decimos que esas enzimas han alcanzado la perfección cinética, porque cada encuentro enzima-sustrato va a ser productivo, se va a generar de una manera muy rápida el producto, ¿ya? Entonces, un ejemplo de este tipo de enzimas que han alcanzado la perfección cinética es, por ejemplo, la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica es una enzima súper rápida y solamente depende, o su velocidad catalítica, su eficiencia catalítica, va a depender solamente de la velocidad de difusión de su sustrato, ¿cierto? Y cómo el sustrato encuentre la enzima o al revés, ¿cierto?, en el medio. Sigamos avanzando en conocer el modelo de Michaelis-Menten para llegar a lo que llevó, ¿cierto?, a los investigadores a construir este modelo matemático, que es la ecuación de Michaelis y Menten, que nos va a explicar cómo las enzimas micaelianas, ¿cierto?, se comportan en esta curva de saturación. Ahora, cuando estos científicos propusieron el modelo, ellos se basaron en 3 supuestos. El primero, ¿cierto?, es que el producto no se convierte en sustrato, o sea, a concentraciones, a velocidades iniciales, ¿cierto? Hay una concentración muy baja del producto y la reacción inversa no ocurre, ¿cierto? Lo segundo es que la constante catalítica es muchísimo menor que la constante de disociación del complejo enzima-sustrato, y de esta manera nosotros vamos a alcanzar un estado estacionario, porque la concentración del complejo enzima-sustrato no varía. Ya vamos a ver un poco más, ¿cierto?, del estado estacionario. En la siguiente diapositiva les preparé un poco más de información sobre el estado estacionario. Y el tercer supuesto es que en el medio la concentración de enzima es muchísimo más bajo que el sustrato. Y esto es súper cierto en medios fisiológicos, ¿cierto? Donde las concentraciones de la concentración de sustrato no es saturante, ¿cierto? Nosotros en una célula no tenemos concentraciones de sustrato saturantes. De hecho, las concentraciones de sustrato en las células son del orden de la km, de los valores de km. ¿Ya? Entonces, estos son los 3 supuestos con los que se basaron para construir este modelo y posteriormente encontrar el modelo matemático que va a explicar, ¿cierto?, el comportamiento de las enzimas micaelianas. Detengámonos un poco para entender el estado estacionario. Bueno, lo primero es que en una reacción a tiempos iniciales nosotros tenemos que la concentración de sustrato es muchísimo más alto que la concentración de enzima. Y eso nosotros ya lo conversamos, que esto es cierto en los medios fisiológicos. Y aquí ustedes ven, ¿cierto?, un gráfico que tenemos concentración de enzima o sustrato, ¿cierto?, y en el tiempo. Y tenemos que, ¿cierto?, la concentración del sustrato es bastante más alto que la concentración de enzima. Como tenemos esta condición, vamos a tener que la enzima va a empezar a unirse al sustrato. Tenemos acá la concentración de enzima libre, ¿cierto?, y la concentración de enzima libre baja de manera rápida. Y lo que aumenta es esta curva que está acá, que corresponde a la concentración del complejo enzima-sustrato. Entonces vamos a tener, ¿cierto?, que la concentración de enzima libre baja y la concentración del complejo enzima-sustrato aumenta
y queda en un momento seteado constante, ¿cierto? Y en este periodo en el que el complejo enzima-sustrato, la concentración del complejo enzima-sustrato no varía, lo conocemos como estado estacionario. Como la concentración del complejo enzima-sustrato no varía, quiere decir que la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato y la velocidad de disociación o descomposición de este complejo van a ser iguales, ¿cierto? Porque la concentración no varía del complejo. De esta manera, la ecuación de estado estacionario está dada por esta expresión que está acá, que básicamente iguala las velocidades de descomposición del complejo enzima-sustrato, como podemos ver acá, y las velocidades de formación del complejo enzima-sustrato, ¿cierto? Que van a estar dadas por la constante, ¿cierto? De formación del complejo enzima-sustrato y las concentraciones tanto de la enzima libre como del sustrato. Ahora, la ecuación de Michaelis y Menten parte, ¿cierto?, del supuesto del estado estacionario, que corresponde a esta expresión que nosotros tenemos acá. Veamos cómo los investigadores dedujeron la ecuación. Tenemos entonces, partimos del supuesto estado estacionario y este estado estacionario, ¿cierto?, se va a expresar por esta fórmula. Si nosotros reordenamos esta fórmula, ¿cierto?, en función de la concentración de enzima-sustrato, vamos a tener esta expresión que está acá. Inmediatamente es probable que ustedes ya se hayan dado cuenta que la expresión que está abajo aquí corresponde a la Km, ¿cierto? Y si nosotros sustituimos Km por esta expresión completa, nos va a quedar esta fórmula, ¿cierto? Adicionalmente, nosotros tenemos que la concentración de enzima, y hablamos de concentración de enzima como la concentración de enzima libre, ¿cierto?, que tenemos en una solución, va a estar determinada por la concentración total de la enzima menos aquella concentración de enzima que esté formando complejo con el sustrato. Entonces va a ser menos la concentración del complejo enzima-sustrato. Si yo reemplazo, ¿cierto?, este valor que está acá y resuelvo la ecuación en mi ecuación inicial, ¿cierto?, voy a tener que, me voy a quedar con esta expresión que está acá. También sabemos, ¿cierto?, que la velocidad inicial de la reacción va a depender de la constante catalítica y la concentración del complejo enzima-sustrato. Si yo sustituyo, ¿cierto?, la concentración de enzima-sustrato con esta expresión que está aquí, me queda la siguiente fórmula, ¿cierto? Básicamente reemplacé, ¿cierto?, esta parte de la ecuación por el valor de la concentración de enzima-sustrato. Seguido de esto, ¿cierto? Si nosotros estamos en concentraciones elevadas de sustrato, cuando la enzima está saturada, nosotros vamos a tener que en este caso las concentraciones del complejo enzima-sustrato son iguales o van a ser equivalentes a las concentraciones de enzima total, ¿cierto? De esa manera yo puedo calcular la velocidad máxima como, ¿cierto? O va a estar determinada la velocidad máxima por la constante catalítica y la concentración de la enzima total, porque toda la enzima está formando, ¿cierto?, complejo enzima-sustrato. Si yo sustituyo, ¿cierto?, en este caso, esta expresión que está aquí por velocidad máxima en mi ecuación, ¿cierto?, que estaba deduciendo acá, me va a quedar la ecuación de Michaelis y Menten, ¿cierto?, donde tenemos velocidad máxima en esta parte de la ecuación. Ahora, yo no quiero y no les voy a pedir a ustedes que ustedes se aprendan cada paso de memoria, pero sí me interesa que ustedes entiendan qué es lo que indica cada parámetro cinético y cómo esta ecuación está explicando el comportamiento de una enzima micaeliana, ese comportamiento característico que veíamos, por ejemplo, en una curva de saturación. Y ahora mismo vamos a revisar si esto verdaderamente explica o no explica el comportamiento de una enzima micaeliana. Bueno, entonces analicemos el comportamiento de las enzimas micaelianas y veamos si esta ecuación nos va a permitir explicarlo. Tenemos acá, ¿cierto?, la ecuación y tenemos aquí una curva de saturación, ¿cierto?, la que hemos visto a lo largo de toda la clase.
Pensemos entonces ahora en que tenemos una reacción y que en esta reacción la concentración de sustrato es muy alta, ¿cierto? Vamos a estar en concentración de sustrato en rangos que están por acá, ¿cierto? Nosotros sabemos que estas concentraciones de sustrato vamos a alcanzar la velocidad máxima, ¿cierto? Entonces veamos cómo esta ecuación, ¿cierto?, nos permite en el fondo llegar a la velocidad máxima. Si tenemos concentraciones muy altas de sustrato, vamos a tener que, en este caso, en esta ecuación, la Km puede ser despreciable. Pensemos, por ejemplo, que la Km es un valor de 1 y la concentración de sustrato es 10.000. 10.000 más 1 es lo mismo que casi lo mismo que 10.000. Entonces, en ese caso, nosotros podemos, ¿cierto?, despreciar este valor en la ecuación cuando tenemos concentraciones muy altas de sustrato. En ese caso, ¿cierto? Si nosotros despreciamos el valor de la Km, vamos a tener que esta división corresponde a 1. Y al tener esto 1, esto es lo mismo que decir que la velocidad de la reacción es igual a la velocidad máxima. Entonces, a concentraciones de sustrato alto, ¿cierto?, la ecuación de Michaelis-Menten nos permite, ¿cierto?, explicar el comportamiento de nuestra enzima micaeliana, ¿ya? Veamos ahora el caso extremo, contrario. ¿Qué pasa cuando tengo concentraciones muy bajas de sustrato? O sea, estamos en esta parte de la curva. En ese caso, ¿cierto? Acá, y solo aquí, ¿cierto?, en el denominador, vamos a tener que, de esta fracción, ¿cierto?, el denominador de esta fracción, vamos a tener que las concentraciones de sustrato aquí son muy pequeñas y por ende yo puedo despreciar este valor si mi Km, ¿cierto?, es mayor, ¿cierto?, es mucho mayor a la concentración de sustrato. Y solamente aquí voy a poder despreciar, ¿cierto?, la concentración de sustrato, no en el numerador. Ahora, en este caso, lo que yo voy a tener es que mi expresión, ¿cierto?, mi ecuación de Michaelis-Menten me va a quedar transformada a esta expresión, donde vamos a tener que la velocidad de la reacción va a depender, ¿cierto?, de la velocidad máxima y el sustrato partido por la Km. Como en este caso no hay ninguna suma ni ninguna resta, nosotros vamos a decir que la velocidad de la reacción, ¿cierto?, va a depender de manera directamente proporcional a la concentración de sustrato, ¿cierto? Y eso es lo que pasa. De hecho, o sea, esta expresión matemática, ¿cierto?, nos está explicando exactamente lo mismo que pasa a concentraciones bajas de sustrato, donde yo, aumentando las concentraciones de sustrato, voy a tener aumentos proporcionales, directamente proporcionales a la velocidad de la reacción, ¿cierto? Entonces, para este caso también estoy, ¿cierto?, explicando el comportamiento de la enzima micaeliana en base a mi ecuación de Michaelis-Menten. Por último, veamos en el caso en el que yo tengo la concentración de sustrato es igual al valor de la Km. En ese caso, ¿cierto?, estaríamos en esta posición. Si nosotros tenemos que la concentración de sustrato es igual a la Km y, por ejemplo, tenemos valores de concentración de sustrato de 10, por ejemplo, vamos a tener 10 acá arriba, ¿cierto? Y vamos a tener 10 y 10, eso hace 20, entonces vamos a tener 10 dividido en 20, eso es un medio, ¿cierto? De esa manera, la velocidad de la reacción va a corresponder a un medio de la velocidad máxima. Y eso es exactamente lo que pasa. Nosotros vemos que a concentraciones de sustrato, ¿cierto?, correspondientes a la Km, vamos a alcanzar la velocidad, la mitad, ¿cierto?, de la velocidad máxima. Y esto, en el fondo, demuestra que la ecuación de Michaelis-Menten, que ellos lograron, ¿cierto?, deducir en base a todos los pasos que yo les mostré anteriormente, explica el comportamiento completo de la enzima micaeliana, ¿ya? Ahora, como yo les contaba, lo primero que se vio se observó el comportamiento de las enzimas, se vio que muchas enzimas se comportaban de esta misma manera y después se trató, ¿cierto?, de encontrar una expresión matemática que permitiera, ¿cierto?, poder calcular estos parámetros. Resumiendo entonces, tenemos que en una curva de saturación vamos a representar los valores de velocidad inicial o velocidad de reacción en distintas concentraciones de sustrato. Vamos a ver que la velocidad de la reacción va a aumentar a medida, ¿cierto?, que aumente la concentración de sustrato hasta llegar a un punto de saturación en el que la concentración
del complejo enzima-sustrato es igual a la concentración de la enzima total, ya que todas las enzimas están unidas a sustrato. Y en este punto nosotros vamos a alcanzar la velocidad máxima. Además, tenemos que la constante de Michaelis o Km va a representar la concentración de sustrato a la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima o cuando, ¿cierto? Tenemos la mitad de los centros activos ocupados. También la Km nos va a dar, ¿cierto?, una idea de la afinidad. Y por último, ¿cierto?, tenemos que la velocidad máxima, esto es una curva hiperbólica, ¿cierto? Y tenemos que la velocidad máxima es un valor en realidad asintótico. Si ustedes se recuerdan, ¿cierto?, cuando pasaron sus clases de matemática, tenemos que en este tipo de curvas nosotros vamos a alcanzar este valor, pero en una concentración que va a tender al infinito, ¿cierto? Entonces, en realidad, con esta curva nosotros no podemos obtener verdaderamente el valor exacto de velocidad máxima. Y por esta razón es que unos investigadores realizaron una modificación de la ecuación de Michaelis y Menten, que es básicamente una linearización de esta ecuación. Y esa modificación de la ecuación de Michaelis y Menten corresponde a una linearización que nos va a permitir, ¿cierto?, calcular la velocidad máxima y se realiza calculando el inverso de la ecuación de Michaelis y Menten. Si ustedes ven esta fórmula que está acá, que corresponde al inverso, ¿cierto?, y la revisan con detalle, se van a dar cuenta que esto corresponde a la ecuación de la recta, y es por eso que nosotros podemos linearizar en el fondo la ecuación de Michaelis y Menten. Donde ustedes ven que en la ecuación de la recta, ¿cierto?, tenemos que esta corresponde a I es igual a B más M por X, donde M corresponde a la pendiente de la recta, ¿cierto?, que en este caso va a estar determinada por la división de la Km y la velocidad máxima, y B va a corresponder al punto de la recta donde se intersecta, ¿cierto?, el eje Y, y esto va a corresponder a 1 partido por la velocidad máxima. Entonces así nosotros vamos a poder calcular, ¿cierto?, la velocidad máxima, porque este va a ser un punto exacto, ¿cierto?, en la recta. Ahora, como yo les comentaba, entonces la pendiente de la recta va a corresponder a la Km partido por Bmax. Vamos a tener, ¿cierto?, que el intersecto en el eje Y va a corresponder a 1 partido por la velocidad máxima y el intersecto en el eje X va a corresponder a menos 1 partido por la Km. ¿Por qué lo llamamos, ¿cierto?, representación de dobles recíprocos también? Porque en este gráfico, ¿cierto?, vamos a graficar el recíproco de la velocidad de la reacción y también de la concentración de sustrato. Si ustedes se dan cuenta, entonces vamos a ocupar la misma información que ocupábamos para construir la curva de saturación. Ahora, más allá de que ustedes se aprendan, ¿cierto?, la fórmula y cómo esta fórmula pasa, ¿cierto?, y se transforma en el inverso, a mí me interesa que ustedes recuerden estos 3 puntos que yo les estoy mostrando acá, los intersectos en el eje X, en el eje Y y la pendiente. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de inhibición enzimática, estas gráficas van a volver a aparecer. Los inhibidores van a modificar estas rectas, van a modificar tanto la pendiente como los intersectos. Y dependiendo de qué inhibidor sea, es cómo se va a modificar esta recta, ¿ya? De esta manera, si nosotros tenemos una curva, y si yo, por ejemplo, en el certamen después les pongo una curva en presencia y ausencia de inhibidor, ustedes deberían saber qué tipo de inhibidor estamos conversando. Es por esta razón que es importante que en esta clase ustedes entiendan bien qué información podemos extraer de la ecuación o la representación de dobles recíprocos. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de esta clase y como tarea les voy a dejar 2 actividades. La primera es realizar los ejercicios del seminario y la segunda es leer un texto complementario que corresponde al extracto del capítulo de enzimas del libro de bioquímica, también conocido como Extrayer. En este libro nosotros vamos a reforzar todo lo que vimos en la parte 1 y parte 2 de las clases de cinética enzimática. Eso, chicos, nos vemos en la próxima cápsula.